Un aplauso al Señor, porque esa marcha nos revela que Cristo es para Manta y que Manta es para Cristo. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. También me recordaba la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y todo el pueblo aclamaba: Hosana al Rey, Hosana al Rey. Y ayer todo el pueblo de Manta decía: Manta es de Cristo y Cristo para Manta. Ese es el pueblo que cree en Jesús todavía. Es el pueblo que aspira que Dios guíe los pasos de las ciudades. Y nosotros como iglesia y nosotros como siervos tenemos que pedir que el Señor guíe a nuestro país, nombrando autoridades que se sujeten a lo que Dios ha dispuesto para que sus hijos sean felices. Nos toca a nosotros como casa orar y pedirle a Dios que ponga las autoridades que el pueblo ecuatoriano se merece como hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Pero también en medio de esa alegría, de esa felicidad, el Señor nos hablaba a los siervos. Y yo decía: Señor, márcanos el camino. Señor, dinos qué tenemos que hacer. Porque era un rebaño enorme, inmenso, pero pocos eran los pastores. Y decíamos: Señor, esta multitud te sigue, esta multitud necesita un camino, esta multitud necesita una luz. Tenemos, queridos hermanos, de formarnos como líderes. Manta necesita líderes espirituales. La mies es mucha, pero pocos somos los obreros. Manta necesita obreros, y esta casa va a formar obreros y obreras para que no se pierdan esas ovejas que ayer marcharon reconociendo a Jesús, reconociendo a Dios como la luz de Manta. ¿Cuántos lo creen? Que de esta casa saldrán muchos siervos que guiarán a los pastores de Manta. Amén, queridos hermanos, amén, queridos hermanos. También pudimos entender, y quizás las autoridades lo entiendan, que la lucha no es entre seres humanos. La lucha no es el traer tanques de guerra como si fuéramos a un combate con enemigos. Y sabemos que la lucha es entre hermanos. Hermanos que andan por el mal camino y hermanos que andamos en el buen camino, pero somos hermanos. Y la lucha no es con armas, no es con municiones. El Señor nos dijo ayer que nosotros humanamente quizás no podemos derrotar a la violencia, a la criminalidad, a la deshonestidad, quizás no, pero que Él lo puede derrotar a través de su iglesia, porque esa es la fuerza que debemos tener nosotros y la confianza en que nosotros no podemos derrotar al mal si no tenemos a Dios como jefe de nuestro ejército. Entonces ayer entendimos que para derrotar a las fuerzas que están abatiendo a Manta no necesitamos fusiles, alcance, tanques. Necesitamos palabra de Dios. Necesitamos creer en Dios. Necesitamos formar a las nuevas generaciones. Un mensaje muy claro nos dejó ayer la marcha y que nosotros tenemos que tenerla en cuenta. A las tinieblas lo derrota la luz, a Satanás lo derrota Dios. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor.
Y con estos antecedentes vamos a comenzar la prédica. Yo le he puesto como título Un mundo lleno de. Y usted lo va a completar después de la prédica, a pesar que muchos ya pueden saber que Dios nos ha llenado de algo, pero el resto nos toca poner a nosotros. Y eso lo tenemos en el 1 de Juan 4, de 7 al 9. Ahí le ha puesto al 97, no sé si lo pueden corregir. 1 de Juan 4, de 7 al 9, no al 97. 4. ¿Sí está bien? Muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y usted ya puede sacar que la primera palabra, que el mundo debe estar lleno de ¿qué? Del que es la esencia de esa palabra. ¿Qué nos dice? Amados, esto es Juan, y hoy la verdad que lo toqué a Juan porque Juan tiene un privilegio especial en la vida de Juan, que no lo vamos a tener ni nosotros a través del tiempo, ni tampoco lo tuvieron los profetas. Fue privilegio solamente de los apóstoles. ¿Y cuál fue el privilegio de los apóstoles? Que convivieron con Jesús, vivieron con Jesús. 3 años pasaron con su maestro, con Jesús. Y ese privilegio no lo tenemos nosotros, no lo tuvieron los profetas, solamente tuvieron los apóstoles de ese tiempo. Y uno de los apóstoles fue Juan. Otro privilegio que tuvo Juan es que a pesar de su temperamento, porque Jesús le pone a él y a su hermano los hijos del trueno, porque eran temperamento fuerte, un tanto violentos, pero Jesús los quería para irles formando el carácter de ellos. Pero Jesús los quería porque tenían la fuerza que iban a infundirle a los discípulos después de que Jesús se vaya, porque Juan se convirtió en el asistente de Pedro en todas las prédicas que estuvo. Entonces Jesús sabía que cada uno de sus discípulos tenían algo especial que luego serviría para que comience a caminar el ministerio de Cristo. Y Juan fue uno de ellos. Y Juan tiene otra particularidad enorme. Recibe un encargo maravilloso. Jesús le dice: he ahí a tu madre. Como le dice, te encargo a mi madre para que la cuides por el resto de la vida. Y Juan cumplió su encargo. Lo cuidó a María hasta cuando María estuvo en vida. Y esta es una particularidad enorme que quizás para los hijos nos sirva, porque es una promesa. Si los hijos cuidan de sus padres, van a tener una larga vida. Es una promesa que está en los mandamientos. El hijo que honre a padre y madre tendrá larga vida y una vida próspera. Entonces Juan recibe el encargo del Señor. Entonces Juan sabía que mientras María viva, a él no le iba a pasar nada, porque tenía que cumplir tenía que cuidar a la madre de Jesús. Pero Juan sufrió muchas cosas: encarcelación con Pedro, azotes, castigo, inclusive le acusaron y le sentenciaron a morir en un tanque de aceite hirviendo. Pero era hijo de Dios, y a los hijos de Dios, Dios los cuida. Lo metieron a Juan en el tanque de aceite hirviendo, y a Juan le habían puesto en un baño sauna. ¿Por qué? Tiene a Dios, pues. Entonces todo el que tiene a Dios no debe tener a nada, porque Dios lo va a cuidar, porque Dios lo va a proteger. Denle un aplauso al Señor por lo bueno que es del Señor, por lo bueno que es del Señor. Y es el único discípulo de Dios que no es sacrificado,
que no muere ni cortado la cabeza, ni crucificado. Él muere a los tiempos por su edad. Es que también él tenía una promesa de Jesús, que él tendría que escribir lo que iba a suceder en los días postreros. Por eso es que Juan escribe la Apocalipsis, la revelación, o sea, qué es lo que va a pasar en los días postreros. Y muchos creemos que los días postreros han comenzado a hacerse realidad. Los días postreros han comenzado a hacerse realidad. Mire usted nomás cómo el tiempo pasa más veloz que antes. Yo recuerdo cuando era niño, comenzaba Navidad, me daban mi juguete y se me hacía una eternidad la otra Navidad. Hoy día ya no. Hoy día ya, en menos de un abrir y cerrar ojo, ya se terminó el año. Ya estamos cerca para terminar el año. Esa es una señal de que los días postreros ya los estamos viviendo. Sin ofender a nadie. Dios dijo, he creado varón y mujer. Hoy día, el niño o la niña a los 12 años tiene que ver qué quiere ser él. ¿Qué quiere ser él? Si siendo varón quiere ser mujer, ellos lo llaman identidad de género. Identidad de género. Esa es otra señal de que los días postreros ya los estamos viviendo. Si lo vemos en el plano internacional, tremendas guerras. Rusia ataca a otro país pequeño, casi 2 años de guerra. Esa es otra señal, que habrán guerras entre países hermanos. Y señal natural, Libia, más de 12,000 muertos. Señal natural, terremotos, temblores. Estamos viviendo los días postreros, queridos hermanos, pero nosotros estamos con la palabra del Señor y tenemos que decir como Pedro, el morir es ganancia. Como Pablo, el morir es ganancia. Denle un aplauso al Señor. Pero estamos viviendo los días que el Señor nos permita vivir, que el Señor nos permita vivir, ¿no? En esta palabra el Señor dice, yo tengo el amor para ustedes, lo tengo en la doctrina sana, porque también es cierto que el Señor dijo que en los días postreros habrán falsos profetas, falsos predicadores. Entonces el Señor nos dice, mi amor está en la doctrina pura, mi amor está en la relación de ustedes conmigo. Ahí está mi amor, ahí entiendan, dice. Pero nosotros, seres humanos, el concepto de amor lo hemos creado a nuestra manera. El amor de Dios es eterno. Para nosotros, los humanos, el amor es pasajero. Y le voy a poner un ejemplo cortito. Muchos jóvenes o no jóvenes se casan. Yo amo a mi mujer sobre todas las cosas del mundo. Yo quiero a mi novio sobre todas las cosas del mundo. 3 años o menos se están divorciando. Y cuando uno le pregunta, ¿por qué? Se terminó el amor. Si Dios me dice que el amor es eterno, y la Biblia lo dice, que 2 mujeres, 2 hombres, una mujer y un hombre se casan, ¿para cuándo? Hasta que la muerte los separe.
El amor de Dios no es interesado. Pero nosotros, yo amo al que me da algo. Yo amo al que me sirve para algo. Yo amo. Ese es el amor del humano. El amor de Dios es desinteresado. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no es teoría. El amor de Dios es práctica. ¿Cuántas veces no nos ha demostrado que el amor de Dios? En cambio nosotros le decimos, duele decirlo, yo quiero a mis hijos, pero los estoy maltratando. Yo amo a mi mujer y la estoy maltratando. Yo amo a mi vecino y no lo saludo. ¿Cuál es el amor de nosotros? Cuando Dios dice que debo amar a mis enemigos. El amor de Dios es sincero. El nuestro, el Señor nos ha dicho, el corazón es engañoso. El corazón del ser humano es engañoso. Muchos creen, y yo también lo creía cuando escuchaba que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Entonces decía, si Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza, entonces yo soy igualito a Dios, porque soy a imagen y semejanza. Pero el Señor dice que nos hace a imagen y semejanza, pero en carácter, en carácter. ¿Cuál es el carácter del Señor? El amor, la bondad, la paz, el gozo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nuestro carácter sea amor, generosidad, bondad. Dice que Adán y Eva, cuando vivieron en el paraíso, tenían el carácter del Señor. Por ello se comunicaban diariamente con el Señor. Cometieron el pecado, el carácter se quebró y se apartaron del Señor. Y ese pecado lo venimos nosotros arrastrando. Y veamos qué nos dice Juan. Primera de Juan 4:7. ¿Qué dice? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. Denle un aplauso al Señor por este versículo que nos manda hoy día. Por esta porción de palabra que la vamos a analizar hoy día, ¿no? Veamos el primer versículo que nos dice: amémonos unos con otros, porque el amor es Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El Señor les hace una pregunta a ustedes hoy día. La pregunta que lo hizo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Hoy día les pregunta a ustedes, Mariana, Carlos, Guillermo, Juan, Luis, Pedro, ¿me aman? Respóndale, ¿me amas? ¿Me amas? Que la respuesta sea como la de Pedro: sí, Señor, yo te amo, Señor. Sí, Señor, yo te amo. ¿Qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa apacentar? Cuidarlas, guardarlas, alimentarlas, sanarlas, curarlas. Eso es apacentar.
qué nos dice Juan aquí? Amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Cuidémonos unos a otros. Protejámonos unos a otros. Y comencemos por nuestra familia. Cuidémonos. Qué buen mensaje. Qué buen mensaje, ¿no? De amarnos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Entonces, es un absurdo, ¿no? Decir, yo quiero a Dios, yo amo a Dios y peleo con mi mujer. ¿Dónde está el amor de Dios? Yo amo a Dios y no me llevo con mi vecino de al lado. ¿Dónde está el amor de Dios? Tenemos que pensar que el amor es de Dios y tenemos que hacer las cosas de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Y aquí me viene el pasaje de Nicodemo. Nicodemo, te conoce, era un fariseo que conocía muy bien el Antiguo Testamento, pero se le había revelado que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, él sí creía que Jesús era el Hijo de Dios. Y lo fue a buscar una noche a Jesús, pero él solo, porque era un fariseo. Y le fue a preguntar a Jesús del reino que él hablaba. Y Jesús, ¿qué le dice? El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y aquí que me dice que todo el que ama es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Y para ser nacido de Dios, para ser Dios, ¿qué tengo que hacer? Y el mismo Juan contesta en su libro: creer y bautizarse. Creer en Dios y bautizarse. Esos son llamados hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Parece que no les gustó la última parte, parece, ¿no? Y créanlo que como siervo muchas veces yo me he preguntado, a ver, nosotros somos cristianos, ¿Por qué me llaman cristiano? Porque soy un seguidor de Cristo, ¿verdad? Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Si yo soy un seguidor de Cristo, tengo que hacer lo que Cristo hizo en este mundo. ¿Qué hizo Cristo a los 30 años para comenzar su ministerio? Bautizarse, ¿verdad? Y nosotros que conocemos la palabra y sabemos que Cristo se bautizó, cuando le dicen, estás yendo a la casa de oración, muy bien, ya crees en Cristo, sí, hiciste la oración, sí, entonces te toca bautizar, no, el otro año, el otro mes. ¿Dónde está el amor de Cristo? Yo a veces al Señor le pregunto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si te aceptan, si creen en ti, ¿por qué públicamente no lo quieren manifestar? Y el Señor me dice, ese es el libre albedrío que le di al ser humano. Él tiene derecho a escoger entre el camino bueno y el camino malo. Ese es el libre albedrío. ¿Qué nos queda a los siervos de la casa? Orar. Orar. Para que ese siervo, ese hermano,
coja el camino correcto y haga lo que Cristo hizo en este mundo. Gloria a Dios y aleluya. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Ya le dejo para que medite, ya le dejo para que medite. Quizás muy pronto habrá bautizos en nuestra casa. Como ofrenda viva a Cristo, como ofrenda viva a Dios. Y todo el que cree en Cristo tendrá que públicamente decir: yo soy cristiano porque sigo el camino a Cristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que ha salido esta noche. Mire que la primera dice: es nacido, el que ama es nacido de Dios. Entonces ya sabemos quiénes son los nacidos de Dios. No importa que tengan 50, quizás yo nací a los 70. ¿Por qué? Yo creía en Dios, pero no me había bautizado. Me bautizaron cuando tenía, diga usted, según mi papá, 10 meses. Yo no sabía nada de Cristo, pero cuando Cristo toca mi corazón, si quiero ser cristiano, dije, tengo que seguir lo que Cristo hizo. Y cuando entendí eso, pedí ser bautizado y pedí que me bautice un pastor humilde y sencillo como lo fue Juan el Bautista. Qué gloria para el Señor. Y espero que ustedes también ya vayan pensando y decidiendo, es decir, yo voy a ser un cristiano, siervo de la casa, yo quiero bautizarme la próxima vez que esta casa haga bautizos. Denle un aplauso al Señor. Y que la cosecha esté lista, y que la cosecha sea grande, y que tengamos muchos jóvenes, muchos hombres, muchas mujeres bautizándose y reconociendo a Dios y a Cristo como nuestro Salvador. Aleluya, Señor, qué bueno que eres, Señor. Y el segundo verbo que nos pone ese mismo versículo dice: el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Necesariamente tengo que conocerlo a Dios. Si no conozco a Dios, no lo voy a amar. Y si no amo a Dios, tampoco puedo amar a mi prójimo. Porque es corolario. Porque sería un absurdo decir, yo amo a Dios, pero no quiero a mi prójimo. O al revés, yo quiero al prójimo y no amo a Dios. No puede ser, queridos hermanos. Los dos mandamientos son claves, son la base de toda la ley del Señor. Y aquí tengo un concepto que me llamó mucho la atención. ¿De qué es conocer? ¿Qué es conocer? Dice, conocer es la relación personal con mi Padre. Relación personal con mi Padre, que nos ama y que fue revelado en su Hijo Jesús y dada a conocer por el Espíritu Santo. Entonces, miren lo grande que es conocer. Conocer significa conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo. Entonces, quien tiene a Dios, tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Qué bueno, qué grande es poder. Qué gran revelación que cambió al mundo, ¿no? Aquí hay una frase que me llamó la atención, ¿no? Jesús siempre les decía siervos, discípulos, pero en las últimas prédicas con los discípulos les dice, ustedes son mis amigos. Miren, Jesús les dice, ya no los trata de siervos, no los trata de discípulos, trata de amigos. Dice, ustedes son mis amigos porque hacen lo que yo les mando. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Como que no les gustó, pero tienen que hacer
lo que Dios les manda. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién quiere dar amigos de Jesús? Amén, amén. Bueno, qué bueno, gracias Señor, porque este pueblo es obediente. Gracias Señor por este pueblo, la obediencia, muy bien. Bueno, y aquí nos dice algunas cositas que usted lo puede hacer para que siempre sea amigo de Jesús. Primero dice, hablar. No nos cuesta nada hablar con Dios, con Jesús. Háblele. Y si usted va por la calle hablando con Jesús, no importa que le digan, ve, ese está. No importa. Está hablando con Dios, con el dueño de todos. Entonces, acostúmbrese a hablar con Dios. Enciérrese en su aposento, dice Señor, y ore y converse. La oración es un medio de hablar con Dios. Hable con el Señor. ¿Qué más le dice? Escúchelo. El Señor le habla de distintas maneras. Ayer habló el Señor y habló para todos los siervos, para todos los pastores, para todos los sacerdotes. Habló el Señor. El que no la quiso escuchar ya tiene que ir donde el doctor, pero no donde el doctor humano, donde el doctor espiritual. Porque está cerrado, no el oído natural, está cerrado el oído espiritual. Y cuando uno cierra el oído espiritual, no va a escuchar nunca la voz del Señor. Créalo. Entonces usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Y nos habla cada minuto la voz de Dios. Nadie puede decir que no ha escuchado la voz de Dios. Nadie lo puede decir, porque si yo lo escuché, muchos todos tienen que haber escuchado la palabra de Dios. ¿Qué más me dice el Señor? ¿Que tengo que? Tal vez los cuesta un poquito estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo le conozco a Dios? A través de su palabra. Entonces tiene que estudiar la palabra del Señor. Adquiere una Biblia, y si no, la casa lo va a regalar una Biblia para que estudie. Esa es la forma de conocerle al Señor. Una vez que usted leyó la primera parte, el Señor lo va a ir poco a poco hablándole, y usted no solamente lo va a escuchar, muchas veces lo va a ver. Yo siempre he dicho, y siempre digo y diré, que todos lo ven a Dios, pero también hay ciegos que no quieren ver a Dios, porque basta con que yo salga afuera y vea el sol, así me queme, pero ahí está Dios, ahí está la presencia de Dios. ¿Quién hizo al sol? Fue Dios. En los maravillosos colores de una flor, ahí está Dios. En el abrazo a un amigo, ahí está Dios. Nadie puede decir que no le ha visto a Dios, porque Dios está con nosotros en cada momento y en cada minuto de nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor, que se merece el Señor aplauso de su parte, Señor. Y algo que lo está haciendo la casa, y que la casa los pide, que todos los miércoles se unan a las 8:30 hasta las 9:30, es la oración familiar. La familia es diseño de Dios. Necesitan orar en familia, hermanos. Necesitan comunión familiar, necesitan relacionarse con Dios, con su familia. La casa genera esa oportunidad. Dediquen un tiempo cortito, 1 hora. El día tiene 24 horas, dedique 1. Y ore en familia. Le esperamos que este miércoles muchas familias se peguen al altar familiar, que reciban las bendiciones.
Muchas veces decimos, el Señor a mí no me bendice, a mí no me escucha. Pero si usted no habla con Él, si usted no pone a su familia, no lo va a escuchar. No lo va a escuchar. Necesita usted relacionarse con el Señor, necesita comunicarse con Dios, necesita estar en relación con el Señor, usted y su familia. Qué bueno, denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Avancemos un poquito. Sigamos, el siguiente versículo dice, Primera de Juan 4:8, dice, el amor humano, el amor de nosotros, no, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Es durísimo, porque Dios es amor. La esencia, la naturaleza de Dios es el amor. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios. Quizás a mí el único ejemplo que podría decir, Judas conoció a Jesús, el Hijo de Dios, pero no lo amaba, lo traicionó. Usted, querido hermano, usted conoce a Dios, usted conoce a Dios. Algún día va a decir, yo también soy nacido de Dios. Yo sé que este año va a haber muchos nacimientos en esta casa. Entonces, si usted ama a Dios, usted quiere a Dios, ame a Dios y ame al prójimo. Porque el que no ama a Dios, es imposible que ame otras cosas de este mundo. Imposible que yo diga, amo a mi mujer si no amo a Dios. Amo a mis hijos si no amo a Dios. Imposible, queridos hermanos. Porque Dios es esencia del amor. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Sigamos con la demostración del amor de Dios. Esto tenemos de Primera de Juan 4:9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí tengo un verbo, mostrar, ¿no? Por eso le digo que el amor de Dios no es teoría, el amor de Dios es práctica. En cambio, nosotros los humanos es al revés, somos más teóricos y menos prácticos. El Señor nos dice hoy día que nuestro amor también tiene que ser como el de Él, mostrar nuestro amor, ofrecer nuestro amor, practicar nuestro amor. Entonces, si yo amo a mi mujer, tengo que mostrarle mi amor, mi cariño hacia ella. Si yo amo a mis hijos, tengo que mostrarles. Quizás yo también cometí muchos errores. Yo amaba a mis hijas y las amo todavía. Pero cuánto me costaba darles un abrazo a mis hijas. Y ahora les pido perdón a mis hijas. Y ellas lo saben. Quizás ellas puedan entenderme. Tal vez no tenía a Dios en mi corazón. No lo tenía. Porque si lo hubiera tenido, hubiera abrazado a cada minuto a mis hijas. Porque ese es el amor de Dios. Y Dios nos da a su Hijo, lo más grande que tiene. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos. Porque la muerte de Jesús nos da vida a nosotros. Porque nosotros estábamos muertos en el pecado. Pero si José estaba vivito, sí estaban vivitos físicamente, pero espiritualmente estaban muertos por el pecado. Porque el pecado es muerte. Viene Jesús, viene Dios, aquí está mi Hijo. Él va a pagar por todos sus pecados y ustedes van a quedar vivos para la gloria y la honra de Dios. Denle un aplauso al Señor, que no puede haber cosa más grande que más sacrificio que Dios, que nos muestra su amor en esa parte. Veamos el último versículo.
En 1 de Juan 4 y 6 dice, el amor fiel del ser humano. También nosotros podemos ser fieles. El Señor nos pide que seamos fieles a Él. Y eso tenemos en Juan 4:16. Dice, y nosotros, nos está hablando a nosotros, hoy le está hablando a usted. Y nosotros que hemos conocido y hemos creído en el amor de Dios que tiene para con nosotros, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. Denle un aplauso, al Señor. Denle un aplauso al Señor. Y vamos a, usted ya hemos estudiado que es conocer al Señor, creer en el Señor. Hay un nuevo verbo que es permanecer en Dios. Quizás esto es más difícil, permanecer en Dios. ¿Y qué es permanecer en Dios? Vivir con Él, convivir con Él, caminar con Él, compartir con Él, servirle a Él, hacer su voluntad, obedecer, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Entonces, el que permanece con Cristo será un hombre feliz. El que permanece con Cristo será un hombre bueno. El que permanece con Cristo será un hombre próspero. El que permanece con Cristo verá la gloria y el gozo del Señor. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor grande y poderoso. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos has puesto, Señor. Veamos con la reflexión, queridos hermanos. Incomparable es nuestro Dios. Incomparable amor, Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo